Las S-Function, que vienen de System Functions, proveen un mecanismo poderoso para extender las capacidades de Simulink. Una S-Function es una descripción en un lenguaje de programación de un bloque de Simulink escrito en MATLAB, C, C++ o Fortran. En el caso de que el código esté escrito en C o C++ o Fortran, se puede compilar como un archivo MEX, que es un tipo de archivo que se compila dentro de MATLAB. Las S-Function usan una sintaxis de llamada especial que se llama la S-Function API, que permite interactuar con el motor de Simulink, de una manera similar a cómo funcionan los bloques predefinidos. Las S-Functions siguen una forma general y pueden acomodar sistemas continuos, discretos e híbridos. Siguiendo una serie de reglas simples, se puede implementar un algoritmo en una S-Function y usar el bloque de funciones para agregarlo a un modelo de Simulink, utilizando el bloque S-Function que se encuentra en la librería de User Defined Functions Block. La idea sería entonces que en el código que se debe escribir en Simulink se escriban las ecuaciones que definen el cálculo de las salidas, las derivadas y las actualizaciones de estados discretos. En este video vamos a explicar cómo utilizar S-Functions para modelar sistemas en el espacio de estados, por lo que por ahora no nos vamos a meter en la parte de estados discretos. También vamos a utilizar MATLAB para escribir el código, pero para modelos más complejos lo más recomendable es utilizar un lenguaje compilado para que el cálculo sea más rápido. En sí, lo que vamos a hacer es escribir varias funciones. Una función que define la cantidad de entradas, salidas, variables de estado y parámetros, así como las características del bloque. Una función que inicializa los estados del bloque, otra función que calcula las derivadas y por último una función que calcula las salidas. Aquí en la pantalla tenemos un ejemplo de cómo implementar un modelo en variables de estado utilizando una S-Function. Entonces lo primero que vamos a ver es el código como tal. Entonces el código en sí, la función principal es esta. Function es la forma en que se crea una función estándar en MATLAB y tiene el nombre de la función. En este caso yo le puse S-Fun MVE de S-Function, modelo en variables de estado. Pero ustedes pueden poner el nombre que quieran. Y lo único que tienen que tener cuidado es que el nombre de la función que ustedes ponen aquí sea el mismo que el nombre del archivo. ¿De acuerdo? Eso es lo único que necesitan tener cuidado. Y como entrada va a tener una variable que se va a llamar block. Esa va a ser, digamos, como la instancia del bloque que le va a dar Simulink a esta función. Y entonces lo primero que se llama es la función setup. La función setup nosotros la tenemos que crear aquí abajo. La función setup lo que hace es definir el número de puertos de entrada, puertos de salida, la información de cada uno de los puertos, el periodo de muestreo, etc. Entonces vamos a verlo parte por parte. Este block, al ser una instancia, es como un objeto, entonces él tiene varias propiedades. Entonces si ustedes quieren decir, por ejemplo, que el bloque tiene dos entradas, entonces ustedes le dicen block.numInputPorts y aquí igual al número de puertos que ustedes quieren de entrada. Entonces en este caso quiero dos entradas. Aquí tenemos para el número de salidas es block.numOutputPorts igual 2, que es la cantidad de salidas. Esas son las propiedades de los bloques que si van a ser dinámicos o heredados. Entonces esto lo vamos a dejar así por mientras. Eso es nada más para que Simulink sepa de qué tipo de bloque es el que vamos a utilizar. Entonces decirle que es dinámico. Aquí le vamos a decir las propiedades de los puertos. Entonces por ejemplo le vamos a decir que el puerto 1, vean que estamos diciendo puerto 1, tiene una dimensión 1. Es decir que es un escalar. En Simulink se podrían tener entradas que sean vectores también. Aquí le decimos que es data type 0, es decir que es un doble. Que la complejidad es real para no trabajar con números complejos. Y esto depende si ustedes quieren que la salida pueda utilizarse valores de las entradas. Entonces se lo pueden dejar aquí como siempre es cierto, o se lo pueden quitar si del todo esta entrada no va a producir cambios en la salida inmediatamente. Lo mismo se hace para el puerto 2, y si tuvieran más entradas, pues así lo hacen para cada una de las entradas. Y algo lo mismo se hace para las salidas. Entonces uno pone block.outputPort 1 dimensions 1. Entonces esto quiere decir que la salida 1 es escalar, igual es un doble, es real. Y este es el tipo de muestreo. Entonces el muestreo se le vamos a decir que es por muestras, siempre. Para estos casos de que vamos a implementar un modelo en variables de estado. Este de aquí es el número de parámetros que le vamos a pasar a la función. Entonces ustedes pueden pasarle por ejemplo los valores de los parámetros como tal del modelo,
o como lo vamos a hacer en este caso, el estado inicial. Entonces el parámetro del bloque de Simulink que vamos a ver después tiene un espacio especial para poner los parámetros, y entonces en nuestro caso ese espacio va a estar destinado para el estado inicial. Entonces aquí le decimos que solo vamos a tener un parámetro, pero podríamos tener más. Aquí les decimos el periodo de muestreo del bloque. Aquí le decimos que es heredado, pero podemos también decirle que es en tiempo continuo si cambiamos el -1 por 0. 0, 0 significa que es tiempo continuo. -1,0 quiere decir que lo hereda de lo que está conectado antes. Y si le ponemos un número, entonces querría decir que es un periodo de muestreo definido. Entonces en este caso vamos a ponerle que es una función que va a estar pensada como si estuviera en tiempo continuo. Aquí, con este parámetro de acá, que es el num_count_states, le estamos diciendo el número de estados o de variables de estado que tiene el bloque. Entonces en nuestro caso queremos 2 variables de estado. Y esto es para que el Simulink sepa que vamos a utilizar la forma normal como él calcula los estados mientras lo ejecuta. Ahora, aquí, en esta parte de acá, tenemos que definirle cuáles son las funciones que van a hacer cada una de las partes que Simulink tiene para implementar el modelo, es decir, para calcularlo. Entonces, hay un método que vamos a registrar con esta función que es recBlockMethod, que se llama initializeCondition. Entonces, este initializeConditions nos sirve para definirle los estados iniciales al bloque. Ahora, lo que estoy diciendo aquí es que este método particular, que Simulink ya sabe cuál es, cuando él quiera inicializar el bloque, él va a ir a buscar ese método, lo voy a implementar con esta función que se llama inicialización. Entonces eso quiere decir que yo tengo que escribir una función más abajo en este script donde haga el cálculo y le diga a Simulink de cómo inicializar, en este caso, las variables continuas, los estados del sistema. Otro método que vamos a poner es el método de cómo calcular las salidas del sistema. Entonces en este caso lo voy a implementar con una función que se llama salidas. Luego tenemos otro método que se llama derivatives. Aquí es donde nosotros definimos las ecuaciones de estado del sistema. Y para eso yo voy a crear una función que se llama modelo estados. El último método que necesitamos es uno que se llama setInputPortSamplingMode. Este de aquí es necesario para poder tener más de una salida en el bloque. Si el bloque solo tuviera una única salida, no se necesita registrar este método. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta, porque si solo tienen una salida en el bloque no necesitan hacer esta parte. Esto lo que hace es decirle cuál es el periodo de muestreo de la salida. Entonces vamos a ver cada una de las funciones una por una. Entonces la función de inicialización, que recuerden que es la que se registró en el método de initializeConditions, lo que hace es lo siguiente. Vean que todas las funciones necesitan como entrada el block. Ahora, este block, una de las variables que tiene internas es uno que se llama countStates. Y countStates tiene a su vez algo interno que se llama data. Entonces este bloque de aquí lo que me permite es accesar al bloque de memoria dentro del bloque de Simulink, donde Simulink va a guardar el estado del sistema. Entonces yo cuando le digo block.countStates.data, lo que le estoy igual a algo, lo que le estoy diciendo es ponga estos valores en los estados iniciales. Ahora, como yo quiero que este bloque sea un poquito más dinámico, esos valores iniciales yo se los voy a poner como si fuera un parámetro del bloque. Entonces para buscar el valor de esos parámetros del bloque, yo le pongo block.dialogParameters, que el parámetro sería así, dialog PRM 1, porque voy a buscar el primer parámetro. Recuerden que podemos tener más de uno, en este caso en particular solo tenemos uno, pero podemos tener varios. .data. Entonces esto lo que hace es ir a ver qué fue lo que el usuario puso dentro de la parte de parámetros, agarra ese valor y lo está guardando en el valor actual del estado. Y eso es lo que nosotros llamamos la inicialización del sistema. ¿Okay? Y eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora, si ustedes siempre tuvieran que el bloque
siempre inicializa con estados iniciales iguales a 0, por decir algo, entonces ustedes pondrían block.constate.data igual y ponen el vector de 0 apropiado para el tamaño de estados. En este caso, pues a mí siempre me gusta ponerlo como variable para dar más juego a la simulación. La otra función que vamos a ver es la función de salidas, que esto lo que hace es calcular las salidas del bloque. Entonces, yo siempre le recomiendo hacer lo siguiente. Lo primero es guardar en una variable el estado actual del sistema. Entonces recuerden, el estado actual del sistema se encontraba en block.constates.data. Ahora también necesitamos saber cuáles son los valores de entradas que están conectadas al bloque, y esos valores de entrada pueden cambiar porque en teoría nosotros le podemos conectar cualquier cosa que está en Simulink. Entonces, para ver cuál es el valor actual de la entrada, entonces le decimos block.inputPort, si es la entrada 1, entonces 1.data. Y esto lo que me dice es, este es el valor actual de la entrada. Y eso lo estoy guardando en una variable, en este caso 1, pero ustedes pueden ponerle cualquier nombre. La segunda entrada, porque este es un sistema de 2 entradas y 2 salidas, pues sería block.inputPort2.data. Y eso se guarda en U2. Ahora, yo quiero calcular la salida. Entonces, en este caso, la salida 1 se calcula como 2 por x2. Entonces, yo lo que hago es decirle block.outputPort1.data, es decir, el valor que yo quiero calcular para la primera salida del bloque es igual a 2 por x2. ¿Qué es x? X guarda el valor del estado actual y x2 sería su segundo elemento. Entonces, esa es la segunda variable de estado. Ahora, en el caso de la segunda salida, se calcula como y2 igual a x1 más u1 menos u2. Entonces en este caso, este de aquí sería y2 porque es el puerto de salida 2, el dato que yo voy a guardar ahí. Y eso va a ser igual a x1, que sería la primera variable del estado, menos u1 más u2. Entonces aquí lo que estamos haciendo en sí es implementando la función de salida del modelo en variables de estado. Nada más que lo tenemos que guardar en los bloques de memoria correspondientes. Ahora, el segundo importante es donde calculamos las derivadas, que es el del modelo, el del registro derivatives que habíamos visto arriba. Y ese derivatives lo íbamos a implementar con la función modelo estados. Entonces igual, tiene como entrada block. Igual que antes, guardo en una variable los estados del sistema, el estado actual del sistema. Guardo en otras variables las entradas actuales del sistema. Y aquí, a un nombre de una variable cualquiera que yo le puse de x1 de t para saber que eso representa una derivada, hago el cálculo de la función como tal. Entonces, en este caso, la función que yo estoy haciendo es que x1 punto, que es lo que me representa esta variable, es igual a menos 2x1 más x2 más 2 por u1. Entonces, ese es el cálculo de las derivadas de la primera variable estado. Y la segunda sería x2 punto es igual a menos x1 menos 3x2 más u2. Entonces, vean que aquí yo lo puse exactamente como estaría ahí. Ya calculadas las derivadas, entonces lo que hago es registrarlas, meterlas en el espacio de memoria del bloque para que Simulink luego las integre. Entonces eso me quedaría block.derivatives.data, que esa es la posición de memoria donde Simulink tiene guardados los valores de las derivadas del bloque en ese instante, es igual a los parámetros o a las variables que acabo de calcular, de x1 de t y de x2 de t. ¿De acuerdo? Tienen que ser consistentes con el número de variables de estado que ustedes pusieron arriba. Y esta última función, nada más yo les recomiendo que la dejen así como está. Esto lo que hace es definirle que el modo de la entrada del puerto, ¿verdad? El sampling mode de la entrada del puerto, pues va a estar dado por el modo que ya va predefinido de Simulink. Entonces Simulink va a agarrar esta función, le va a poner estas tres funciones estos tres parámetros que están aquí de la función, y así le va a definir directamente. ¿Okay? Ese sería, digamos, por decir algo, el bloque. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el código que acabamos de escribir, pero dentro de Simulink. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es cargar la función en un bloque. Entonces nos vamos aquí donde dice Library Browser, vamos donde dice User Defined Functions, y en User Defined Functions vamos a arrastrar este bloque que dice Level 2 MATLAB S Function. Entonces la vamos a jalar y ya la tenemos aquí en Simulink. Para cargarle la función lo que hacemos es darle doble clic. Entonces sale esta ventanita que está aquí. Aquí donde hacemos es ponerle el nombre de la S Function. Entonces ahí usamos el nombre del archivo que acabamos de escribir.
Si ustedes quieren, pueden darle aquí Edit y les va a salir, digamos, MATLAB para editarlo directamente. El otro que tenemos es este cuadro de parámetros. Entonces ahí vamos a poner todos los parámetros separados por comas que nosotros definimos. Ahora, en el caso particular de este ejemplo, solo tenemos un parámetro y ese va a ser el estado inicial. Entonces vamos a cargarlo y vamos a decirle, por ejemplo, que el estado inicial sea 1, 1. Entonces ahí le ponemos el vector del tamaño del número de estados que corresponde. Entonces le damos Apply y le damos OK. Entonces vean que el bloque automáticamente cambió para acomodar el número de entradas y salidas que nosotros tenemos. ¿Ok? Acá le vamos a conectar una entrada. Entonces vamos a conectarle un step directamente a la primera entrada y vamos a conectar otro step a la segunda salida. Perdón, a la segunda entrada. Y las salidas lo que vamos a hacer es dibujarlas en scopes. Entonces vamos a dibujar la primera salida en un scope y la segunda salida en otro scope. Ok. Ahora, nada más para que quede claro, vamos a ver los efectos de cada una de las partes del estado inicial, de la primera entrada a la segunda entrada. Entonces vamos a simular 15 segundos. Vamos a decirle que la primera entrada va a ser igual a 1, pero en el tiempo 5. Y vamos a decirle que la segunda entrada también va a tener un valor de 1, pero en el segundo 10. De manera que le vamos a dar 5 segundos para el efecto del estado inicial, 5 segundos para el efecto de la primera entrada y 5 segundos para el efecto de la segunda entrada. Entonces vamos a también decirle acá, donde dice Model Settings, vamos a decirle que igual, sí, puede ser de paso variable, pero vamos a decirle que lo haga como máximo cada 10 milisegundos para tener bastantes puntos a la hora de hacer la integración numérica. Entonces le damos OK y ahora sí, le damos simular. Entonces le damos Run. Entonces el archivo se empieza a compilar, Simulink calcula, ahí van los 15 segundos y ahí ya terminó. Entonces si le damos doble clic al scope, aquí vemos el efecto que tiene sobre la primera salida. Esto se debe al valor de los estados iniciales, el efecto de la primera entrada y el efecto de la segunda entrada. Y lo mismo tenemos para la segunda salida. Entonces acá tenemos el efecto debido al estado inicial. Acá tenemos el efecto de la primera entrada y el efecto de la segunda entrada. Ahora nosotros usamos un modelo bastante sencillo de modelo en variable estado, pero esto sirve para cualquier modelo súper complicado que ustedes quieran. Incluso ustedes podrían usar funciones de MATLAB dentro del bloque Simulink. Entonces si necesitaran, por decir algo, hacer cierto cálculo dependiendo de, no sé, la transformada de Fourier, y ustedes tienen una función en MATLAB que les calcula la transformada de Fourier y ustedes pueden hacer un cálculo a partir de eso, lo pueden utilizar ahí. La cosa es que Simulink va a llamar a esas funciones cada instante de muestreo. Entonces puede ser que ustedes escriban una función S y entonces la simulación se vuelva lenta. Cuando la simulación es lenta, entonces lo mejor que uno puede hacer es escribirlo con un código en C. Pero para eso se necesita, digamos, utilizar más la API de SFunction y escribirlo todo en C, con todas las detalles que tiene C, que no son, habría que usar punteros, habría que usar, digamos, arrays como se hace en C. No se podrían utilizar directamente las funciones de MATLAB a menos que exista una API para llamarlas de alguna manera. Entonces es un poco más rudimentario, pero en el momento que ustedes las compilan, eso vuela, porque el código compilado es súper rápido. Entonces no le afectaría tanto la velocidad de simulación. Pero para cosas sencillas y rápidas, una SFunction queda muy bien. Y de hecho hay muchos códigos que se utilizan en investigación que lo que hacen es, pues, se les da a la gente una SFunction y a partir de ahí es que se hace la investigación en simulación.
Muchas de esas cosas se hacen muy frecuentemente, de hecho. Entonces, saber programar una S-Function es súper importante para efectos de modelado de sistemas. Y con este video creo que queda bastante claro de cómo implementar un modelo en variable de estado sencillo en tiempo continuo en MATLAB, utilizando una S-Function y utilizándola después en Simulink. Para cosas más complicadas, entonces ahí está el manual de la S-Function. Ahí ustedes pueden aprender cómo hacer sistemas híbridos que tienen componentes en tiempo discreto y componentes en tiempo continuo. Pero en realidad es nada más leer el manual y aprender cuáles son las funciones que hay que registrar y un poquito de las funciones específicas de S-Function que necesitan utilizar para esos casos.